Muy buenos días a todas, también a todos los niños que están ahí, los vocitos que a veces puedo escuchar. Todos sean bienvenidos. No hay ningún problema, hermanas. Si hay muchas cosas pasando en la casa, está bien, así es la vida. Y qué hermoso, de verdad, que tus familias pueden ver a ustedes en la palabra de Dios y compartiendo la palabra de Dios con su casa. Entonces, qué bendición. Hoy día no tenemos la niña con nosotros, está luchando con salud, entonces oramos para ella, su salud. Esperamos verla de nuevo el jueves. Y también doy la bienvenida a todas que están mirando la grabación. Muchas gracias. Siempre es lindo conectar con ustedes por WhatsApp. Entonces, muchas gracias. Hoy día estamos en lección 6 del legalismo, enemigo de la gracia. Y hoy tenemos el privilegio de estudiar Mateo 23, que de verdad es un sermón de Jesús. Entonces, qué bendición tenemos nosotros leer un capítulo completo de la palabra de Jesucristo, que es como un sermón, bueno, para los discípulos, la gente que estaban ahí, pero también para nosotros. Y amigas, recordamos que Mateo 23 pasó durante la Semana Santa. Entonces Jesucristo compartió esas palabras después de entrar a Jerusalén en Domingo de los Ramos, después de limpiar el templo. Estamos días antes de su crucifixión cuando Jesús está compartiendo este mensaje importante. Entonces, hoy día, Mateo 23, bueno, podemos ver el lado severo de Jesús. Está denunciando a los maestros de la ley y a los fariseos. Pero sin embargo, al final del capítulo podemos percibir que las palabras duras de Jesús muestran su corazón misericordioso y su corazón destrozado porque su pueblo rechaza el Evangelio. Dios de verdad desea que todos sean salvos. Entonces podemos ver el Evangelio acá también en Mateo 23. Bueno, empezamos como siempre, queridas, en oración. Oro que las palabras de mi boca, la meditación de mi corazón sean aceptables ante Dios, mi roca y mi redentor. Y oremos juntos. Querido Padre Celestial, manténnos lejos de la hipocresía que caracterizaba la vida espiritual de los fariseos. Más bien, con corazones sinceros y agradecidos, permite que reconozcamos con humildad que nuestra salvación no es cuestión de nuestra bondad, sino de tu gracia. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, amadas hermanas. Lección 6, Mateo 23, las palabras de Jesús contra los legalistas. Y vamos a empezar con muchas de las preguntas de la tarea. Entonces invito, como siempre, la participación de ustedes. Primero, queremos analizar Mateo 23, las palabras duras de Jesús. Entonces, vamos a empezar en el principio de Mateo 23. Antes de dar los 7 palabras duras a los fariseos, hay como un tipo de introducción en versículos 1 a 12. 1 a 12. Y allá Jesús, en su perfecta sabiduría, está hablando con palabras duras a un grupo en particular, ¿cierto? Los fariseos, los maestros de la ley. Y Jesús indica en su sermón que son hipócritas. ¿Por qué, queridas? ¿Por qué está diciendo que son hipócritas? ¿Qué opinan ustedes? María, adelante. No sé qué le piqué, se me acostó el cel, disculpe. No. Está bien, Profe, querida, no te preocupes. yo, bueno, ellos le Adelante, decían hipócrita, Mercedes. Jesús le decía hipócrita porque por dentro una cosa y por fuera otro. Ellos estaban Exacto. muy bien por fuera, pero por dentro estaban calcomidos de envidia, de todo lo que había, toda la inmundicia, sucia, por todo. Tenían Muy bien. calcomidos. Ya.
Muy bien, Mercedes. Sí, Ese y mismo. sabemos que Sí, la hipocresía consiste en fingir ser lo que no se es, sí, ¿cierto? exactamente lo que no es. Sí. Muy bien, Mercedes. Leonor, adelante. Pues la palabra dice aquí que ellos, los fariseos, se sentaban, los fariseos y los escribas se sentaban en la ley de Moisés, ¿sí? Que ellos, ¿cómo se dice? Decían, pero no hacían. Ataban cargas pesadas en las otras personas, pero que ni ellos eran capaces de moverla ni con un dedo. Entonces era la manera de ellos comportarse. Ellos querían que otros hicieran lo que ellos no podían hacer y se Sí, creían perfectos de los ojos de los demás. exacto, exacto. Podemos encontrar eso en versículo 4. Muy bien, gracias. Elizabeth, adelante. Es exactamente hipócritas por eso, porque eran muy de hablar palabras hermosas, hagan, hagan y hagan, pero haga lo que manda y no lo que yo hago. Eran verdaderamente dos caras, o sea, tal cual sepulcro blanqueados, Ujú, por eso exacto. hipócritas. Muy bien, muchas gracias. Sí, queridas, palabras bien fuertes. Como hemos estudiado en la lección anterior, Jesús estaba utilizando la palabra de los dos hijos para mostrar los fariseos la gracia. Y ahora con palabras directas está diciendo que ellos no están actuando como deberían, que de verdad no están siguiendo a Dios. Piensan que son, pero no. También, ay, perdón, Marlene, adelante. ¿Algo más? Yo pienso que le dice hipócritas porque él estaba mirando su corazón. O sea, al Señor Jesús no se le pasa nada. Nos conoce por dentro y por fuera. Entonces, él ya estaba mirando sus corazones. La Biblia dice que delante de eso estamos al desnudo. O sea, nuestro corazón está al desnudo. A él no lo podemos engañar. Podemos engañar a todo el mundo y mostrar una cara muy bonita, sonriente, pero por dentro nuestros hechos los mira el Señor Jesús. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Esa es la Así es. hipocresía más grande, Muy que bien. pensamos Y que vamos, Dios no nos está mirando y Dios lo mira todo. así es. Muy bien, Marlene. Y vamos Amén. a llegar allá al final de la lección hablando de nosotros y cómo nosotros podemos evitar con el poder del Espíritu Santo en nosotros, tener corazón como los fariseos, ¿cierto? Vamos a llegar allá. Muchas gracias, queridas. En Mateo 23 hay mucha información. No deseo tomar mucho tiempo en la información, pero sí vamos a pasar algunas partes para asegurar que todos están en la misma página. Pero no deseo tomar mucho tiempo acá porque más o menos es claro lo que Jesús está diciendo. En general, en Mateo 23, Jesús comparte 7 puntos clave con los fariseos y los escribas. La primera encontramos en versículos 13 a 14. Jesús está diciendo que están fuera del reino de los cielos y además impiden que otros entren. Entonces, los fariseos, los escribas, como dependen de sus propios esfuerzos, no creen en la gracia de Dios. Entonces están fuera del reino, porque no creen en la gracia de Dios, ni en Jesucristo como su Salvador. Entonces son perdidos. Y también sus enseñanzas impiden que otros entren al reino. Entonces es fuertísimo las palabras que encontramos acá en versículos 13 y 14. El segundo punto es que ellos obran para ganar prosélitos, obran para ganar que personas creen en lo que están enseñando, pero están enseñando un mensaje falso. Y podemos ver eso hoy en día también. Hay celo misionero que puede ser sincero, ¿cierto? Pero sin el mensaje de Jesucristo, están guiando a otros a la condenación. Hay muchos grupos religiosos hoy en día
que hagan viajes misioneros y todo, golpeen las puertas, pero su mensaje no es el mensaje de la salvación. También dice Jesús que son como guías ciegos. Eso está en versículos 16 a 21. Allí está hablando Jesús de cómo ellos distinguen neciamente entre los juramentos. Es decir, que estaban haciendo leyes extra bíblicas. Y por eso son como guías ciegos, guiando a otros. Y es como ciego guía ciego, dice en Mateo 15, ¿es cierto? Que están enseñando con leyes extra bíblicas que no tienen sentido. Es como son ciegos. Bueno, también están compartiendo los fariseos, Jesús está compartiendo con ellos de la forma como están haciendo el diezmo es malo. Dice que ellos pagan el diezmo y concentran en el diezmo, toman tanto tiempo en cada detalle de diezmo de ellos y de otros, pero descuidan asuntos más importantes, que es el actuar con justicia, con misericordia, con fe, amar a su prójimo, amar a Dios, amor. Entonces acá Jesús está diciendo a ellos que su forma de hacer el diezmo está enfocado en la motivación mala, no en amor para Dios y para otros. Y acá dice una expresión interesante que era parte de su tarea. ¿Cuál es el significado de cuellen al mosquito, pero se traigan al camello? ¿Alguien sabe qué significa esa expresión chistosa, pero es muy de la cultura fariseo? Silvia, adelante. Pues claro que sí, el agua era muy impura, es decir, como venía de los ríos y todo aquello, entonces ellos lo colaban, como decimos nosotros acá, se lo pasaba por un sedazo, entonces ellos ponían un trapo que tenía obviamente unas ranuritas muy pequeñitas para que el agua pasara por ahí pura, pero así sea el insecto más chiquitititito, se quedara ahí en la fratela, en el trapo, para que ellos pudieran tomar el agua, podríamos decir, realmente pura o purificada, ¿verdad? Pero ellos tenían un gran problema, que ellos amaban mucho el dinero. Cuando se trataba de pagar cuando se trataba de pagar los impuestos al César, pues lo hacían de manera no agradable, porque era algo que no veían y no lo hacían delante de todos. Pero cuando les tocaba pagar el diezmo, como ya sabemos que a los legalistas les gusta vociferar lo que hacen, entonces lo convertían no en algo como una ofrenda a Dios, como darle este dinero a Dios, como una primicia o el diezmo de lo que Dios me da y yo produzco, sino que lo hacían como competencia. Si yo produzco una planta chiquitita, wow, voy a diezmar también de esta hierbita, voy a diezmar de lo de acá. Pero se preocupaban por eso, ¿verdad? Pero no por mostrar el verdadero, se preocupaban porque no pasa el mosquito por el agua y que no toman agua con mosquito. Pero cuando realmente hacían cosas para Dios, lo hacían de una manera de competencia para vanagloriarse y también no tenían empatía por los demás, no tenían empatía por el pobre. De pronto a lo mejor se preocupaban por diezmar de la hierbita más chiquita, pero no se preocupaban de sus padres, de ver si sus padres comían, de cumplir el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, o sea, de no visitar al enfermo, de si veo una persona que está en una dificultad, preocuparme por esa persona. Entonces, no, más bien como ellos eran los guías espirituales de ese tiempo, guiaban más bien a las personas a hacer las cosas que ellos creían a su conveniencia que estaban bien. Así es. Muy bien, Silvia. Sí, exacto. Muchas gracias. Marlene, adelante. Yo puedo entender que cuando dice que el significado de cuelan el mosquito, pero se tragan el camello, pues que en lo espiritual nosotros, en aquel tiempo los fariseos, era como que a Jesús siempre lo calumniaban porque fuera y orara por un enfermo o porque hiciera algo en el día de reposo. Y para ellos eso era un pecado, porque venían trayendo la ley de Moisés.
pero hacían otras cosas ellos que eran pecados más grandes que prácticamente, ¿verdad? El camello, ¿verdad? Para ellos no lo veían como que fuera algo pecado, ellos lo veían natural. Y hoy en día mucha gente está viendo así. Hay, por ejemplo, los que dicen, pues, no comemos el cerdo, pero sí comemos el pecado del adulterio. Se cuelan que pasan por alto comer carnes, pero no pasan por alto adulterar, fornicar, robarle al prójimo, mentir, decir falsos testimonios, o sea, mentiras y poner hasta a Dios por testigo, cuando realmente no están haciendo las cosas como deben de ser. Entonces yo creo que por eso es de la importancia de que nosotros como personas debemos de hacer el propósito de escudriñar las escrituras, porque si nosotros nos estamos haciendo la idea de que siempre que nos manden a leer, vamos a leer, y si no nadie nos dice lee, no leemos. Así eran los fariseos también. Ellos no leían, solamente sabían lo que la ley les habían dicho. Ese es mi comentario, profe. Gracias, Marlene. O lo leían, pero fijado en lo que querían ver y no en la verdad de Dios, ¿cierto? Muy bien. Gracias por los ejemplos, Marlene. Sí, acá podemos ver dos animalitos impuros bajo las leyes ceremoniales. Algunos animales eran impuros. Un mosquito era lo más pequeño de esos animales y el camello lo más grande. Entonces, exactamente como ustedes están compartiendo, estaban tan preocupados por cuidarse de los diezmos en este contexto, con tanto detalle como los mosquitos, pero estaban olvidando del pecado gigante como un camello, de no confiar en la gracia de Dios, de hacer reglas extra bíblicas, de demandar cosas de otras personas, colocando peso en sus hombros. Y no dando la misericordia ni la gracia de Dios. Perdón, Miriam, tenía su mano arriba antes. ¿Quería compartir algo, querida? Sí, lo que usted acaba de decir, que quería decir que ellos eran hipócritas porque eran falsos, eran apariencias. Ellos solamente se jactaban, eran de orar, para ser visto, de hacer normas extrabíblicas, para cumplirlas y hacer que otros lo cumplieran, pero olvidaban lo que era la justicia. Y como no creían en el Mesías, ellos olvidaban todo esto, estas cosas importantísimas que para Dios sí es importante. Entonces, por eso es que Dios les dice que son unos falsos, unos hipócritas, que solamente se dan méritos a ellos mismos, pero descuidan lo verdadero, lo justo. Así es. Se Muchas jactan de gracias. Dios. Ok. Sí, sí, y creo que hasta acá quedamos, bueno, más o menos claros, ¿cierto? En el problema, pero Jesucristo siga con los puntos contra ellos, sus enseñanzas. Llegamos a puntos 5 y 6, que son básicamente lo mismo. En versículos 25 hasta 26, habla Jesús de cómo ellos son como limpios afuera, pero sucios adentro. Este comentario es interesante porque bajo las leyes ceremoniales tenían que limpiar el vaso adentro, porque el vaso de barro era inmunda si la parte de adentro había tocado algo inmundo. Entonces había leyes ceremoniales de limpiar bien los vasitos de barro. Pero los fariseos agregaron más leyes y hablaron de cómo limpiar afuera del vaso también para tenerlo extra limpio, ¿cierto? Pero sin embargo, todos los lavamientos ceremoniales no podrían limpiar el corazón. Entonces, en el corazón está la verdad, inmundicia, ¿cierto? Pero los fariseos estaban enfocados en lavar cosas de afuera. También habla Jesús de ellos como sepulcros blanqueados. Este está en versículo 27 hasta 28.
¿Qué opinan ustedes? ¿En qué sentido eran los fariseos sepulcros blanqueados? ¿Cómo eran sepulcros blanqueados? María, adelante. Ajá, pues yo creo como estábamos diciendo antes, que aparentaban una cosa o se movían de una forma y por dentro eran otra, por eso le decían sepulcros blanqueados, porque en realidad lo que ellos vivían no lo que ellos enseñaban no lo practicaban. Claro, muy bien, gracias. Silvia. Así es, exactamente. Acá en nuestro país hay una tradición, no sé si en todo el mundo, de que cuando es el Día de los Difuntos, en noviembre, la mayoría de las personas van a visitar los cementerios, pero hay muchas tumbas que no las visitan durante todo el año. Entonces, solamente en el mes de noviembre van, le quitan el monte, la pintan, la barren, la ponen bien bonita. Ya está hermosa, la pinta inclusive de blanco. Entonces, cuando el Señor dice sepulcros blanqueados, es decir, que solamente la apariencia exterior era lo bonito que tenían los fariseos, es decir, delante de la gente eran los que más oraban, los más puros, los más espirituales, pero realmente no tenían empatía, no tenían misericordia, vivían con hipocresía y la justicia no era parte de ellos. Exacto, exacto, gracias. Leonor. Sí, pues yo veo que ellos eran muy bonitos por fuera, ¿sí? Limpiecita, su ropa, sus manos se la lavaban muchas veces para comer y hacían muchas cosas por fuera, como las tumbas, hermosas, pero por dentro estaban totalmente contaminados. No cumplían ni siquiera con la ley que ellos mismos predicaban, ¿sí? Y pues una cosa que pienso que era como el camello más grande, ¿no? La anterior que ellos se tragaban era que pues ellos eran predicadores de la palabra del Señor, eran los conocedores y no lograron discernir que ese hombre que estaba por allí haciendo tantas obras buenas era el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es mi opinión. Sí. Gracias, Leonor. Sí, y además de ser, bueno, el tipo de sucio adentro, también, ¿qué está adentro de un sepulcro? Un cuerpo muerto, ¿cierto? Entonces, está espiritualmente, sin fe en Jesucristo, están muertos en su pecado. ¡Qué fuerte! Miriam, adelante. Sí, pastora, como usted lo acaba de mencionar, ellos eran pura apariencia, hipócritas, y su apariencia aparentemente era pulcra, limpios. Como dijo mi hermana, se lavaban mucho las manos por cuestiones de asuntos de ellos allí legalistas. Pero así como dijo mi hermana Silvia, vamos a un cementerio y vemos algunas tumbas descuidadas y otras muy, muy bonitas, muy conservadas, con sus flores frescas. Pero así la comparación que dice Jesús son sepulcros blanqueados, porque por fuera se ve muy bonito, pero por dentro, en la tumba que hay, un cadáver que está lleno de huesos podridos, hiede, gusano, y así era el corazón de ellos, sucio, impuro. Así es. No tenían... Así es. Y así es el corazón de todos, ¿cierto? Sin Jesucristo, sin la fe. Sí. Y terminamos, bueno, no terminamos con todo, pero al final, en parte 29 hasta 36, ahí podemos ver las palabras de Jesús hablando de cómo ellos edifican los sepulcros de los profetas, como dan gloria a todo lo que han hecho los profetas, pero comparten las actitudes de sus padres, quienes los mataron y traerán sobre ustedes el juicio de Dios. Entonces, en esta parte también Jesús usa la expresión que son como serpientes y generación de víboras. Entonces, ¿en qué sentido eran como serpientes y generación de víboras? Son palabras fuertísimas. ¿Qué de verdad está diciendo Jesús con esta comparación? ¿Qué opinan ustedes? Adelante, Marlene, y luego Elizabeth. Pues creo, hermana, que cuando dice serpientes, ¿en qué sentido eran serpientes? Y
y generación de víboras. Pues ya les había detallado todo, ¿no? Que eran hipócritas, que eran sepulcros blanqueados, ¿verdad? Que se tragaban el camello, pero colaban el mosquito. Y cuando leí serpientes, porque ellos siempre andaban como que sigilosos, viendo en qué pecaba Jesús, sabiendo o sea, todavía ellos no entendían que era el Hijo de Dios, que andaba ahí tratando de hacerlos entender. Entonces, ellos siempre andaban como que calumniando con sus palabras, eran palabras como cuando la serpiente da la mordida, ¿no? Te lanza la mordida, eran cautelosos, buscaban la manera de cómo juzgar y condenar a Jesús. Por eso, desde ese momento, creo que Jesús ya estaba mirando, o sea, los que en realidad lo iban a despreciar y a crucificar totalmente, porque le dice, son serpientes y son como generación de víboras, o sea, solamente están para matarme, para juzgarme, para condenarme, para lacerarme. O sea, no es la raza humana que mi padre creó. Me imagino que así pensaba el Señor Jesús. Estos salieron muy astutos, más, Claro. más creo que más astutos que el mismo ángel Luzbel, ¿verdad? Porque estos se dedicaban a lastimar con palabras, a dañar, a ofender. Y a veces así somos nosotros, como hijos de Dios, ya a veces empezamos como que a dañar, a lastimar, no escuchamos el dolor de los demás. Siempre queremos, ¿verdad? Mejor como que erradicarlos, casi matarlos con nuestras palabras, con nuestra manera de ser. Y no se trata de eso. La gracia y la misericordia de Dios es que uno acerque al pecador al Señor Jesús. Es que uno le diga, hay esperanza para tu vida, hay solución a tu problema. Pero a veces también en estos tiempos habemos, digo habemos porque a veces hasta nosotros como cristianos lo hacemos, como serpientes, solamente estamos buscando dónde ver el pecado de la persona para señalárselo y condenarlo. Yo le voy a platicar un testimonio rapidito. En la iglesia donde yo asisto, nos congregamos una hermana nueva, eh, se acercó a mí y me empezó a contar un problema que tuvo. Y pues el problema es que ella no tenía dinero y ella dice, es que yo no tenía dinero y alguien me ofreció dinero y pues yo dije, pues por el dinero, pues soy capaz de hacer lo que él me diga. Entonces, y le dije, ¿y qué hizo? No, pues sí me dio el dinero, pero ¿qué hubo? Y me decía, no, pues, solamente era por el celular que nos hablábamos. Y, y, y primero me dijo, es que, pues sí, un beso, un abrazo, y pues ella tiene esposo. Entonces, yo le dije, mire, lo que usted está haciendo no está correcto, porque se le ha dado mucho consejo de la palabra. Y usted al momento de ceder al pecado, pues el consejo de la palabra usted lo echó en saco roto. Pero yo no soy nadie para condenarla ni juzgarla. Pero usted sea consciente de lo que hizo y analice si puede seguir usted sirviéndole a Dios como lo estaba haciendo o se va a tomar un tiempo para recapacitar. Usted dígame qué quiere hacer y usted tómese el tiempo, porque hoy en día hay iglesias que te dicen, te voy a disciplinar por un año, pero pues en ese año la persona se puede hasta ir al pecado nuevamente. Es como somos como escorpiones y serpientes. Yo lo que le dije a ella fue que pues mejor que ella piense, que analice, que recapacite y que ella se pusiera el tiempo de estar un momento recapacitando y pidiéndole perdón a Dios. Pues yo no la puedo condenar ni juzgar, ni decirle vete de la iglesia porque ya hiciste eso. No puedo hacer eso. Ese es un pequeño testimonio que
que le comparto por ver este tema que estamos viendo, que es muy delicado, pero pues que tiene mucha verdad para nuestra vida. Así es. Amén. Así es. Muchas gracias, Marlene. Gracias por sus palabras. Querida Elizabeth, adelante. Yo creo de que cuando Jesús le dijo serpientes, esa expresión tan dura, ¿no? Que me hace pensar en la traición de ellos, en la falsedad, que tan falso, que tan hipócrita, en golpear el pecho y decir, a punto de decir, oh, si hubiésemos estado cuando mataron a los profetas, eso no hubiese pasado. Y Jesús entonces le dijo, mira vos, si ustedes están declarando con vuestras bocas que son hijos de ellos, colman más que ellos la obra de vuestros padres. Verdaderamente son unas víboras, no sirven, no están para entender, ¿no? No entendieron nunca esa gracia y a causa de todo eso, el no querer reconocer, porque ellos sabían, pero estaban tan ciegos en su propio juicio con ellos de juzgar a los demás, que no pudieron nunca comprender. Y hasta Jesús se colmó, ¿no? De Jesús, porque muchas veces nosotros llevamos la palabra a uno que practica la ley, como yo vivo en un lugar donde hay muchos religiosos, no cristianos, que andan con la Biblia y predican, y la ley, la ley, la ley, y uno quiere hablar, y les quiere decir de la gracia, de que no necesita todo ese yugo que uno lo ve, y no, ellos están tan enseguecidos y golpean el pecho y dicen, no, ustedes van a ver en el día de juicio que ahí estaremos. Y yo misma los miro y digo, no, hermano, fíjese lo que dice la palabra de Dios, no entren como diciendo, somos hijos de nuestro padre Abraham. ¿Cómo? No quiero ser llamado serpiente por estar traicionando al evangelio de Cristo, porque usted termina con todo ese rebaño impidiendo a ellos de ver la gracia del Señor, poniendo sobre ellos un yugo, cuando la palabra dice, mi carga es ligera. Entonces ahí yo digo, la palabra tan fuerte, serpiente que traiciona mi palabra, pone lo que no es mi evangelio, no es. Sí, muchas gracias. Exacto. Y de hecho va aún más allá. Usar la palabra serpiente es más o menos decir, como Miriam comentaba en el chat, decir que son hijos de Satanás. Nos hace recordar de Génesis y Génesis 3. Satanás usó el cuerpo de serpiente para tentar a Eva y Adán, ¿cierto? Entonces, básicamente está hablando a ellos, diciendo que son hijos de Satanás. Palabras fuertísimas, pero recordamos, la falsa creencia que están enseñando, mostrando, demandando de la gente, está guiando a la gente a la condenación, porque no está mostrando gracia, fe en Jesucristo. Entonces, como algunos serpientes, las víboras son venenosas, ¿cierto? Pueden matar a personas. Así son sus enseñanzas falsas. Están llevando a la gente a condenación. Entonces, son palabras fuertísimas, pero es una situación bien severa. Vamos adelante y voy a hacer yo por tema de tiempo. Pero en otra parte de la palabra de Dios, en Lucas 12, habla de los fariseos como tienen levadura. Dice, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Y qué es esta levadura? Es sus enseñanzas falsas, ¿cierto? Y pensamos bueno, de hecho, estuvimos hablando de hacer pan cuando empezamos la clase, ¿cierto? Pensamos en cómo la levadura le ayuda a toda la masa, ¿cierto? Y es lo mismo con la enseñanza falsa, que no solamente estaba afectando mal a ellos, pero también a otros. Estaban afectando a los que estaban escuchándoles. Entonces, al igual que la levadura, su hipocresía crecía.
y extendía, afectando cada acción y relación en la sociedad. Entonces ahí podemos ver cómo están severos sus enseñanzas. Entonces, ahorita queremos hacer un resumen de todo, porque hemos leído mucho, hay mucho acá en Mateo 23, pero queremos ver cuál fue la condenación en general que hizo Jesús a los fariseos. Tengo algunos puntitos acá. Primero, su hipocresía, que hemos conversado bien, ¿cierto? También su falsa doctrina. Y sabemos qué es su falsa doctrina: salvación por las obras y también leyes extra bíblicas. Agregaron leyes a la palabra de Dios. También estaba hablando de su autojustifica arrogante que tenía. Nos hace pensar en Mateo 7 cuando dice, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes un viga en el tuyo. ¿Cierto? Esta parte como ellos estaban juzgando a otros y no estaban mirando el pecado que ellos tenían. También, y quizás lo más grave, es su efecto en las almas de otros. Especialmente como líderes religiosos, personas confíen en ellos, busquen consejería de ellos, deseen conocer a Dios y por ellos desean conocer a Dios y están guiándoles mal. Entonces, eso más o menos es la condenación de Jesucristo contra los fariseos y podemos decir contra el legalismo también. Pero hay evangelio en Mateo 23. Hay evangelio. Y podemos verlo especialmente al final, pero la verdad en todo. Muestra el amor de Jesucristo intentando mostrarles su pecado, porque cuando reconocen su pecado, van a saber que necesitan un Salvador. Pero al final podemos ver al corazón de Jesucristo. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Imagínense, en algunos días van a matar a Jesús. Matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como junta la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Dios, Jesús, ama a todas las personas. Quiere que todas las personas sean salvas. Desea nuestro amor, pero Él no nos obliga. Dios es amor y no forzará a sus hijos. Y acá podemos ver eso. Desea, ama a las personas, ama a los fariseos, desea que reconocen sus pecados. Entonces aquí también podemos ver el evangelio, el amor de Dios, el amor inmerecido de Dios. Entonces, ahorita, queridas, vamos adelante y vamos a tomar un momentito para meditar en lo que hemos visto en Mateo 23 y aplicarlo hoy en día. Reconocer y comunicar el peligro que hay en Mateo 23 y también que existe hoy en día en nosotros o en las iglesias o en las comunidades. Entonces, primero recordamos la importancia de esta lección, que no es solamente para los fariseos, pero también es para nosotros. ¿Por qué hablaba Jesús tan duro con los fariseos? Bueno, podemos decir lo que estaba compartiendo justo antes, ¿cierto? Por amor. Quería abrir sus mentes a la verdad. Y también necesitaban reconocer su error para ser salvos. Entonces, Jesús estaba hablando duro con ellos porque quería que ellos entendieran la verdad. Y en nuestras vidas también, a veces podemos compartir la verdad con calma y lo hacemos. Pero a veces, para romper la terquedad y arrogancia, a veces hay que ser más duro. Y bueno, Jesucristo es perfecto, ¿cierto? Sabemos que Él en su perfección habló de la forma perfecta con ellos. Sabía lo que estaba en su corazón. Para nosotros es un poco más complicado, ¿cierto? Queremos siempre hablar en amor. Pero a veces tenemos que hablar duro. Porque en amor queremos romper
el pecado, la arrogancia y mostrar a personas su Salvador. Entonces Jesús está mostrando aquí preocupación por sus almas y las almas de la gente que están ahí. Estaba demostrando a nosotros la preocupación que nosotros debemos tener también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el espíritu de fariseísmo no está muerto, ya existe. Existe, ¿cierto? Jesús habló severamente contra los fariseos y los maestros de la ley, porque eran almas perdidas. Pensaban que guardar las reglas y hacer buenas obras los salvaría. ¿Suena familiar? ¿Hay otros que creen lo mismo? Sí, a veces hasta nosotros podemos caer en pensar que tenemos que hacer buenas cosas, ¿cierto? Para ser salvo, que tenemos que, debemos que. Y eso es, bueno, un señal de legalismo, un señal que no estamos confiando en la salvación de Jesucristo. Entonces, acá en Mateo 23 tenemos una advertencia para nosotros. Aquí aprendemos que la hipocresía puede invadir incluso el corazón del cristiano maduro. Los fariseos eran líderes religiosos con acceso a la palabra de Dios, que en este momento era la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Entonces, eran en sus tiempos, a lo ojo de humano, los que tenían más sabiduría de Dios. Y la hipocresía puede intimidar incluso a los corazones de ellos. Para nosotros también nos cegamos a nuestros pecados. Olvidamos la necesidad de perdón, la necesidad diaria de perdón. Obedecemos para dar apariencias. Comparamos nuestra obediencia con los demás. Pensamos que por obras merecemos bendiciones de Dios. Y creamos reglas que no existen en la palabra. Entonces, cada vez que leemos la palabra de Dios, y es lo que enseñamos en la Academia Cristo con el método de la 4C, cada vez que leamos la palabra de Dios, queremos ver a Cristo, hacerlo de una forma cristocéntrica, como Cristo es el camino, la vida, la verdad. Entonces, cada vez que leemos, meditamos en qué pecado podemos confesar en nuestras vidas y dónde vemos la gracia de Dios hacia nosotros también, ¿cierto? Entonces, Mateo 23 nos lleva a confesar pecados y nos lleva a meditar y regocijar en la gracia de Dios y la belleza de su evangelio, la belleza de su gracia, que no merecemos, pero tenemos por Jesucristo. Voy a pausar allá. ¿Preguntas, comentarios, dudas, queridas, de la aplicación de Mateo 23 a nosotros o a nuestras comunidades? Elis, Adelante. destacar efectivamente lo que tú decías en relación al último punto, en relación a por qué se les relaciona con víboras a los fariseos. Claro, pues la idea es, o Jesús tuvo una intención de relacionarlos con la serpiente del paraíso, que tú decías puede echar a perder una generación, una vida. Una sola serpiente que a ver, Satanás representado a través de una serpiente echó a perder todas las generaciones del mundo. O sea, hasta el día de hoy, quien nace en pecado. Entonces, gravísima la aseveración que hace la acusación Jesús en contra de los fariseos. O sea, a ese nivel yo lo encuentro extremadamente grave, porque Satanás mató la generación humana en el fondo, la sacó de su santidad, como fue creada. Entonces, que Jesús trate y les diga en su cara a los fariseos, a esa generación de aquella época, y que efectivamente siguen existiendo, yo en lo personal lo encuentro súper grave.
Y no es menor sentirse afectado si a alguien o alguna vez a alguien lo han tratado de fariseo al interior de una iglesia. O sea, no digo que sea con una maldad, pero hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora más todavía que uno entiende los conceptos mejor todavía. Eso. Ujú. Gracias, Mari. Sí, muchas gracias. Y nos hace pensar bien en, bueno, regocijar en el liderazgo bueno que existe en el mundo, ¿cierto? Los pastores que comparten la palabra de Dios con mucho cuidado y amor. Y también nos hace reflejar en cuán peligroso es asistir a algunos grupos de fe que están enseñando como los fariseos, que es como levadura, ¿sí? Impacta a otros también. Entonces, aquí estamos notando, bueno, Jesús predicó un sermón completo en el capítulo 23. Es algo grave y para nosotros también es algo grave. Silvia, adelante. Realmente esta frase, el espíritu del fariseísmo no está muerto, es de ponernos a pensar. Y como usted decía, el legalismo, fariseísmo, que es prácticamente lo mismo, más que el hecho de que estemos viviendo de una manera errada, ¿verdad? Con conceptos, con leyes, con reglas, creyéndonos que solamente por las obras nos vamos a salvar. Yo creo que aún mayor o peor que eso es que le enseñemos a los demás. Como usted nos decía en la clase, en lo que hablaba de la levadura, la hipocresía, es decir, que se extendía y crecía, o sea, que se crece, o sea, se extiende, pero para enseñar equivocadamente, erróneamente a los demás. O sea, es como cuando una persona dice, yo peco, supongamos, pero no solamente lo hago yo, sino que quiero arrastrar a otra persona que también haga lo mismo que estoy haciendo yo. Yo creo que eso es peor, aún mayor todavía. Así es. Exacto, exacto. Entonces, todo eso nos lleva a la última parte de esta lección, porque, bueno, yo personalmente, después de estudiar Mateo 23, después de reflexionar, estoy triste, estoy cansada, estoy meditando en mis pecados y en lo que he visto en el mundo y me quedo como, necesito el evangelio, necesito hablar de la vida cristiana que tenemos. Y eso es lo que quería compartir con ustedes al final de esta lección, para recordar quiénes somos en Dios, quiénes somos con el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, vamos a terminar hoy día pensando en Juan 15. Juan 15. Y yo, la verdad, voy a Juan 15 cada vez que necesito recordar cómo puedo servir de una forma que agrada a Dios. ¿Cómo puedo, bueno, por el poder del Espíritu Santo, evitar el corazón legalista? Meditar, confesar al corazón legalista, porque por naturaleza, como hemos visto, somos pecadores, ¿cierto? Y como hemos visto, es el Espíritu Santo que nos hace nuevas criaturas. Entonces, ahora quedamos como, no quiero ser como los fariseos, ¿cierto? Pero sí, por naturaleza soy como ellos. Entonces, vamos entonces a revisar dos puntos, dos partes de la palabra de Dios, Juan 15 y también algo de Filipenses, para recordarnos la verdad. Entonces, Filipenses 2:13, a mí me encanta. Filipenses 2:13. Dice acá, Dios es el que produce en ustedes lo mismo al querer como al hacer, por su buena voluntad. Qué claro, ¿cierto? Dios es el que produce en ustedes lo mismo al querer como al hacer. Por naturaleza, yo no puedo hacer cosas buenas en de verdad amor hacia Dios. Soy como el fariseo, por el Espíritu Santo en mí, por la fe en Jesucristo. Él es lo que cree en mí, al creer y al hacer. Entonces, recordamos lo que hemos ya estudiado en este curso, que por naturaleza somos espiritualmente muertos. Necesitamos un milagro y lo tenemos en la obra del Espíritu Santo.
que obre y crece fe en nosotros, nos hace nuevas criaturas. ¿Y cómo lo hace? Por su palabra y por los sacramentos. Entonces, cuando me quedo como, ay, ¿qué hago? No quiero ser como fariseo. Recuerdo que sin Dios, sí, soy como un fariseo. Pero con el Espíritu Santo que está, el don del Espíritu Santo que vive en mi persona, Él está creando al querer y hacer en mi vida. Entonces, me hace pensar en la importancia de los medios de gracia, de los medios en cómo Dios comparte con nosotros su gracia. Sabemos que es la palabra, ¿cierto? El Espíritu Santo obra en la palabra y también en los sacramentos. Obra en nosotros al creer como al hacer. Entonces, si quedo después de leyendo Mateo 23, como, ¿qué hago? Bueno, recuerdo en lo que ha hecho Jesucristo. Confío en lo que ha hecho. Y busco más y más y más en los medios de gracia, en la palabra de Dios, como ustedes están haciendo. Y Jesucristo nos dio una ilustración para mostrar este concepto, que está en Juan 15. Entonces, es una forma de explicar por una ilustración cómo podemos estar vinculados con Jesús en la fe y en el amor, no por la ley, no por obligación, pero en la fe y en el amor. Entonces, ustedes en su tiempo pueden leer todo el capítulo de Juan 15, es precioso. Vamos a enfocarnos en algunas partes nomás por el tema de tiempo. Pero empezamos en el principio. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, yo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ustedes, creyentes, ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces aquí, queridas, podemos ver que Jesús es la vid. Y yo, como vivía en Chile, he visto un montón de viñas y vid y todo. Entonces, esta imagen a mí es preciosa. Jesús es la vid y nosotros somos las ramas que crecen de la vid. ¿Puede tener ramas sin la vid? No, ¿cierto? Entonces, crecemos de la vid. Y el Padre es el labrador. Dios, nuestro Padre, envió Jesús, la vid verdadera, para que podamos encontrar vida en Él. Sin la vid no hay vida. Entonces, nosotros, los pámpanos o ramas, podemos ser útiles para dar fruto, pero no es posible dar fruto sin la fuente, ¿cierto? Sin la vid. La fuente de energía, de alimento, depende en si estamos conectados a la vid. Entonces, cuando pensamos en nuestras vidas cristianas, por eso se llama fruto del Espíritu, ¿cierto? No podemos producir fruto sin el Espíritu, sin la conexión a la vid. Entonces pensamos en lo que hemos visto hoy día. Hay algunos que se parecen que tienen fruto. Se parecen como son conectados, pero en su corazón no son. Y sabemos que en el día final, como dice acá, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. En el día final, si no hay fe en Jesucristo como su Salvador, va a ser condenado. Pero los que sí creen en Jesucristo como su Salvador, en esta vida, por el Espíritu Santo en ellos, produzcan fruto. Y también en el día final, por la justicia de Jesucristo, tenemos la vida eterna.
Acá también dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes, nosotros creyentes, ustedes somos limpios por la palabra de Dios. Y la palabra nos limpia, ¿cierto? A veces nos corta, a veces nos hace reflejar, cambiar. Es como podar, ¿cierto? Pero es para llevar más fruto para la gloria de Dios. Entonces, acá en versículo 3 podemos ver la importancia de la palabra. Ustedes ya están limpios por la palabra, no por sus obras. Recordamos que sin la vid no es posible hacer obras, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver la conexión para nosotros hoy en día. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Gracias a Dios, el Espíritu Santo nos ha dado la fe. Nos ha hecho la conexión. Y en la palabra de Dios obra y crece nuestra fe y los frutos de la fe. También más adelante en Juan 15 habla de la importancia de permanecer en su amor, es decir, recordar la gracia de Dios cada día. Amamos porque Él nos amó primero, ¿cierto? Y en Juan 15, 16, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Entonces, queridas, esta imagen de Juan 15 es una ilustración de cómo Dios produce en nosotros al querer y al hacer. Entonces, quedamos en su palabra, en su gracia, regocijando en lo que tenemos. Es el mejor elemento en el mundo. Es lo que tenemos acá en la mano, ¿cierto? Es la forma en cómo el Espíritu Santo obra en nosotros, crece la fe en nosotros. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Algo para compartir de la vida cristiana y la reflexión sobre Juan 15? Silvia y luego María Rosalba. Ok. Que realmente es muy hermoso lo que nos enseña a mí, porque es así. Una rama, cuando es cortada de un árbol, prácticamente queda sin vida, se muere. Las hojas también. Podemos ir a un parque y las hojas están todas tiesas, que uno las coge con las manos, las tritura y se hacen polvo, se hacen nada. Y realmente así es nuestra vida sin Cristo. Así es nuestra vida. Y yo siempre voy a poner por delante la bandera del amor. Enseñar siempre con amor, dar amor, como el Señor Jesús hizo, aún hasta para, bueno, a excepción de cuando volcó las mesas ahí en el templo, pero era porque ya eran que repetían lo mismo, ¿no? Pero en otras facetas, hasta algo que yo le comentaba, no sé si lo recuerda, que algo con mi esposo que aprendimos es, después de haber batallado mucho en una iglesia legalista y tal vez hacer cosas que ahora vemos que estaban totalmente erradas y que tal vez herimos a mucha gente sin saber o por ignorancia, ahora nos damos cuenta que todo es con amor, hasta para corregir con amor, para enseñar con amor, para decir algo en un matrimonio con amor, para dar consejería con amor, para corregir con los hijos con amor, aunque también dice la vara, pero con amor. Entonces, un hijo cuando su papá lo corrige y también le da amor, ese niño siempre va a querer abrazar y besar a su mamá. Pero un niño que solamente le dan látigo, le dan correa, le dan castigo, ese niño cuando el papá llega de trabajar lo que va a hacer es correr a meterse en un cuarto y encerrarse. Pero si hay amor, yo creo que es mucho más llevadero y hacer lo más fácil, imitar a nuestro Señor Jesús. Exacto. Gracias, Silvia. Gracias. María Rosalba, gracias. Adelante y luego Yuri. Ay, perdón, María, que abrió su micrófono. Es correcto todo lo que la hermana dijo, pero a veces también hay como un poquito lo que usted decía, hacernos nosotros una autovaloración, un autoexamen, no para condenarnos,
no para compararnos con nadie, porque eso he aprendido yo que no debemos de compararnos con nadie, sino a la luz de Jesús, a la luz del Espíritu Santo en su revelación. ¿Cuántas veces yo a veces actúo hipócritamente o cuántas veces actúo falsamente o cuántas veces también entro en legalismo? ¿Sí? Yo Claro. reconozco y le digo, Señor, perdóname y ayúdame a cambiar esas acciones en mi vida, porque sí las hay, ¿verdad? Sobre todo cuando uno tiene familia no cristiana, ¿sí? Y entonces, pues tenemos que ser un testimonio para ellos. Entonces, que Dios nos ayude a todas. Pienso, nada más Así. esa es mi reflexión el día de hoy, que las Así palabras de es. Jesús ciertamente fueron para los fariseos, pero como dice, ahora también podemos nosotros decir, Señor, ¿qué me estás hablando a mí? Por Así eso es. me quedo y muchas gracias. Claro, claro. Y ay, María, gracias por sus palabras, porque como hemos visto, los fariseos estaban en la palabra de Dios mucho, pero no lo entendieron. Entonces, nosotros también, cuando abrimos la Biblia, oramos. Dios, muéstranos tú, muéstrame, enséñame dónde estoy mal. No quiero abrir mi Biblia buscando lo que yo deseo ver. Quiero abrir mi Biblia buscando lo que Dios quiere decir a mí. Y a veces es palabra dura, a veces es palabra hermosa, preciosa, de evangelio, ¿cierto? Y los dos me sirven tanto para mostrarme mi Salvador. Entonces, que nuestros corazones, meditaciones en la palabra de Dios, que sean con la sed, verdad de conocer lo que Dios desea decir. Sí, muy bien. Hermana Yuri, adelante, querida. Buenos días. Bueno, con respecto a Juan 15, sí que sin la vid nosotros no tenemos vida, porque nosotros estamos conectados, los cristianos, los creyentes, estamos conectados directamente con Cristo y sin Él, sin nosotros no tenemos fe, no tenemos amor al prójimo, no podemos hacer buenas obras porque no estamos conectados. Pero cuando somos limpiados por la palabra de Dios, por el oír la palabra, entonces yo veo que nosotros hacemos esas obras no porque seamos santos por nuestros méritos, sino por los méritos de la obra vicaria de Cristo. Y vamos a tener las obras que a Dios le agradan, que son ese corazón contrito, humillado, ese arrepentimiento constante, y por amor y agradecimiento, nosotros vamos a querer hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Sí, exacto, exacto. Gracias, querida. Marlene, adelante. Pues yo opino que esos textos son muy hermosos y pues que es una enseñanza que realmente debemos de aplicar a nuestra vida diaria, porque cuando el Señor dice que Él es la vid verdadera y su Padre es el labrador, o sea, el Señor Jesús tiene todo el amor y la misericordia para salvarnos, pero también tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? O sea, ser consciente más que nada de que si nosotros cometemos actos que a Dios no le agradan, Él dice que Él es el labrador, Él es que un día nos va a pedir cuenta. Y Él dice, si tú eres un pámpano, mi hermano, yo te voy a limpiar. Y el Señor siempre quiere estarnos limpiando. O sea, nuestra vida tiene que tener un cambio radical, porque si no hay un cambio radical en nuestra vida, nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, cómo nos educaron, cómo nos criaron, pues nunca vamos a crecer en lo espiritual, aunque querramos, ¿verdad? Tomar la gracia y la misericordia de Dios, pero si nosotros no queremos cambiar nuestros hábitos de cómo éramos antes, cuando no conocíamos al Señor, entonces, pues yo pienso, hermana, que es como que si estuviéramos haciendo al Señor Jesús a un lado y lo que Él dice, o sea, Él es la vid
El Padre es el labrador, nosotros somos los pámpanos que estamos injertados a Él, pero tenemos que hacer la voluntad, porque Él dijo en su palabra, el que hace la voluntad de mi Padre, este es mi Padre, esta es mi madre, estos son mis hermanos. Y Él dice que al que Él le da más fruto, lo va a limpiar más. O sea, si nosotros queremos alcanzar más almas para Cristo, pues tenemos que dar un buen testimonio aunque realmente no lo queramos ver de esa manera, tenemos que dar un buen testimonio, porque si no, ¿cómo alcanzamos a los demás? Porque yo he oído mucho eso. Para ser como ella, pues mejor sigo en el mundo. Y no se trata de eso. Se trata de mostrar el amor de Dios, pero también se trata también de que mostrarles que sí, el Señor tiene que hacer ciertos cambios en nuestras vidas. No podemos estar viviendo como los fariseos, con el odio, con el rencor en el corazón, con la amargura, con los celos, con la envidia, porque pues ahí había mucho celo hacia el Señor Jesús, mucha envidia, mucho egoísmo, y eso es lo que el Señor quiere erradicar de nuestros corazones. Ese es mi punto de vista mío, hermana. Yo lo tomo Gracias. para Sí, mí, a mí me encanta esa palabra. Yo me enfoco en esa palabra mucho porque yo digo, si yo me separo tantito del Señor Jesús, pues sin Él yo no voy a hacer nada. Él lo hace todo, pero nos usa como un instrumento. O sea, no sé si usted así lo cree o si me entiende, pero pues sí. esas son mis palabras. Sí, gracias, Marlene. Y la próxima lección vamos a estudiar nuestra relación con la obediencia, nuestra relación con la santa voluntad de Dios. Porque sí queremos vivir en su voluntad, sí queremos producir fruto, sí queremos obedecer, pero lo que cambia en este deseo es no tenemos que hacerlo, deseemos de hacerlo, porque muestra el entendimiento de que entendemos que no es posible sin Dios. No es posible sin el Espíritu Santo. Y la relación con Dios que tenemos, por ejemplo, con la palabra. Antes, en mi vida personal, pasé un momento cuando estaba leyendo la palabra por obligación. Voy a hacer mi devocional. Hago mi devocional, listo. Sigo con mi día. Era por obligación. Y era como, tengo que leerlo, tengo que leerlo. Pero después, cuando noté eso, pensaba que, wow, no, deseo conocer mi Salvador más. Y no Amén. tengo que hacerlo porque ya me salvó, pero deseo. Entonces, no sabía cómo hacerlo, oré. La verdad, oré. Dios, muéstrame cómo de verdad amar tu palabra. Y tomó tiempo, la verdad, hermanas. Empezaba una devocional con algunas amigas. Y en el principio, voy a decir la verdad, empecé con mis amigas para ver mis amigas. Ya voy a ver mis amigas y ya estamos en la palabra, ya listo. Y luego, mi corazón, el Espíritu Santo, presté más atención a la devocional. Ay, qué hermoso. Ok, ya, quería leer la devocional. Y luego, ya no quiero leer la devocional, quiero leer la palabra en que la devocional está basada. Entonces, con los meses, los años, el Espíritu Santo de verdad creó en mí un deseo, no por obligación, pero porque quería. No porque tenía, pero porque quería. Pero la obra del Espíritu Santo es a largo plazo, ¿cierto? Nos cambia de verdad, nos hace nuevas criaturas de verdad, pero Amén. también tiene Amén. sus tiempos perfectos y confiamos en sus tiempos perfectos. Ay, perdón, veo manos arriba, no estaba mirando antes. Mercedes y luego Miriam, perdón. Que yo estaba diciendo, reflexionando sobre los fariseos. Yo digo que todos somos fariseos porque todos tenemos algo por dentro. A veces que no quiera, vienen esos pensamientos y esas cosas. Y tenemos que todos los días entregárselo a Dios, porque Dios es el único, el Espíritu Santo es el único que nos puede cambiar esa forma de ser, esos pensamientos, y también que Él nos ponga el querer como el hacer su voluntad, de ser obediente a Él, aunque no entendamos lo que Él quiera, hacerlo.
porque Juan 15 dice eso, que tenemos que dar fruto y que pegadito de él es que podemos dar fruto. Si estamos lejos de él, no hacemos nada. Entonces tenemos que eso, cada rato pedirle a Dios que nos ayude a amar a otro como él ama, como él lo ama, a hacer las cosas por amor, no por obligación, sino por amor al otro. Cuando hacemos las obras, cuando ayudamos a otra persona, es por amor a Cristo, no porque la obra nos salva, pero por obediencia, porque como Dios es amor y tenemos que amar a los demás. Y tenemos que todos los días pedírselo a Él, que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento de la palabra, porque la palabra es que nos limpia, pero tenemos que, el Espíritu Santo es el que nos da todo eso, y tenemos que todos los días tratar de que el Espíritu Santo no se contrite, sino que nos esté siempre en nosotros, ayudándonos, dirigiéndonos, guiándonos. Así que esa es mi reflexión. Sí, sí, y descansamos en la salvación que ya tenemos. Sí, Recordamos sí, que ahorita, si muero ahora, voy al cielo. Es como el sí, ladrón en la cruz, ¿cierto? sí. El pobrecito no tenía tiempo de hacer buenas obras en su vida. Estaba ya en la cruz. Pero por fe, Jesucristo dijo, hoy día vas a estar en el paraíso. Entonces, Sí. descansamos en que ya tenemos la salvación. Pero mientras vivimos, deseo vivir por y Exacto. para Dios. Amén. Entonces, eso es lo que nos hace, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿cierto? Sí. Es el Que amor que nos no, regocija, que Él nos ama, exacto, que Él nos eligió, exacto. porque somos elegidas. Nosotros tenemos que estar satisfechas porque Él nos eligió a nosotros, porque de tanta que hay, no pudo elegir, sino nos eligió a nosotros, para que pueda llevar su reino, la buena noticia a otra persona. Entonces, sí, claro, con mi vida en este mundo quiero dar fruto, quiero, pero no tengo, porque ya tengo la vida eterna. Pero sí quiero. Y es evidencia de mi fe, si quiero, ¿cierto? Miriam, adelante. Aquí estoy regocijándome y escuchando tantas versiones hermosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo que usted decía, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito sus pasos en poder entender el tiempo de Dios. El que no es que debemos, como usted dice, no debemos ni queremos, sino es el deseo de hacer la voluntad de Dios, el deseo de conocerle, el deseo de buscarle. Y solamente eso, esa obra transformadora la puede hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahí estamos claros. Solamente porque si por nuestra cuenta no lo vamos a lograr. Entonces, también qué bueno es realizar estas clases, porque aquí nos enseñan muchas verdades que no conocíamos. Estábamos ignorantes de tantas cosas. Nosotros estábamos como los incrédulos que dijo, Señor, a los míos fui y no me recibieron. Y qué importante es recibir estas clases, pastora, porque de verdad yo me siento muy gozosa en recibirlas porque he aprendido mucho. Yo creo que cada una de mis hermanas también está en lo mismo. Estamos aprendiendo, es un desaprender para aprender cosas nuevas porque todos somos legalistas, todos. En estos días cuando le mandé el mensaje de los hijos, la actitud, cómo es los hijos del menor y el mayor, eso somos nosotros, como usted decía, pero cómo nosotros no entendemos esa parte, porque nos llenamos de halagos a nosotros mismos. Yo no hago mal, yo no le hago mal a nadie, pero estoy con Dios y es una confusión. O sea, tenemos que salir de la confusión, tenemos que estudiar, tenemos que buscar al Señor, personas así como ustedes, la Academia Cristo, que nos está enseñando mucho el despertar. Y bueno, es muy importante, es sumamente importante aprender y crecer, madurar espiritualmente. Doy gracias a Dios y a ustedes por enseñarnos con tanto amor, porque lo hacen con amor, con mucha paciencia, porque somos tercos. Hay una reacción de los hermanos de terquedad que eso hay que cambiarlo, igualito lo amamos a todos. Bueno, gracias, esta es mi acotación.
Ay, gracias, querida. Y esos cursos no son, bueno, también estamos nosotros los profesores aprendiendo. Es la obra del Espíritu Santo, las perspectivas de ustedes, la palabra de Dios, el Espíritu Santo bueno, nos da todo, ¿cierto? Es todo lo que necesitamos. Y hay tanta confianza en la palabra porque, ay, no hay nada mejor, ¿cierto? Entonces, la verdad para mí y para todos los profesores es una alegría increíble, no solamente enseñar, pero aprender junto con ustedes de la palabra de Dios. Y la próxima lección vamos a estudiar con más profundidad la santa voluntad de Dios para nosotros. Y qué es nuestra relación con su santa voluntad, con la ley. Porque es importante, como algunos de ustedes han comentado, que vivimos en la luz de Cristo. Queremos vivir así. Entonces vamos a estudiar eso mejor el jueves. Pero para terminar hoy día, terminamos como siempre en Gálatas 2:20-21, especialmente en la parte donde habla como yo vivo en la fe del Hijo de Jesús. Hoy día hemos visto qué significa vivir en la fe del Hijo de Dios. Y es vivir conectado a la vida, ¿cierto? Eso es la vida cristiana. Más que las obras es la conexión a la vid. ¿Por qué? Porque por la conexión a la vid podemos hacer obras. Porque estamos conectados al Espíritu Santo, a la palabra de Dios que nos da todo lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo vivimos en la fe del Hijo de Dios? Conectados a la vid. Para el proyecto final hay una pregunta que habla sobre los fariseos. Y esta pregunta habla del conflicto que estaba entre Jesús y los fariseos. Y también habla de hoy en día, quiénes serían los fariseos. Entonces es un momento para ustedes reflexionar en qué era dos puntos de conflicto entre Jesús y los fariseos, las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los fariseos. Y también hoy en día, cómo está. Como he comentado, vamos a estudiar más cómo nosotros vivimos en la luz de Dios, obedeciendo a Dios. Vamos a leer Colosenses 2 y vamos a reflexionar especialmente en las leyes del Antiguo Testamento y si aplican a nosotros hoy en día, sí o no. Y como siempre encontramos la respuesta en la palabra de Dios. Bueno, queridas, terminamos con la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Haga, Señor, resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz que sobrepase todo entendimiento. Amén. 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 Gracias, profesora. Que me la bendiga mucho. Gracias, mi. Amén. Gracias. Gracias a ustedes. Por ese esfuerzo que te hace para nosotros. Gracias. Les bendiga. Mi amor. Amén. Narcisa Amén. le Gracias mandó a saludos. ustedes. Estaba hablando con Narcisa y me mandó saludos. Gracias, queridas. Nos vemos el jueves, primero Dios. Bye. Amén. Dios le Bien, bendiga. hasta luego, bendiciones. Gracias. Bendiciones. Chao, bendiciones. Bye, bye.